Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión nos enfocaremos en la industria alimentaria. Hablaremos de los cambios claves que trae la norma BRCGS Food en su versión 9 para su sistema de gestión de calidad e inocuidad, lo que ayudará a su negocio a avanzar con seguridad en el mercado. Hoy nos acompaña Jenny Aldana, ingeniera de alimentos con más de 17 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria y entrenadora aprobada por BRCGS. Ahora me gustaría comenzar nuestra presentación dándole paso a Jenny. Adelante. Buenos días, gracias Greta por la presentación. Como decías, hoy vamos a tomarnos este espacio para hablar acerca de los cambios claves que deben conocer las empresas que quieren implementar este estándar y certificarse en BRCGS Food versión 9. Para hablarles entonces de los principales cambios, quisiera arrancar por contarles que en agosto de este año BRCGS lanza su versión 9, ¿sí? La versión 9 en Food, a raíz de todas las situaciones emergentes que se estaban presentando. Pero ustedes se preguntarán cuándo empieza a regir las certificaciones en este estándar. Nosotros arrancaríamos el 1 de febrero del próximo año. O sea, las empresas que a partir del 1 de febrero del próximo año decidan certificarse, ya entrarían con la versión 9, ¿ok? Es importante mencionarles que las empresas que antes de esta fecha cuenten con su certificación basada en la versión 8, su certificado va a estar vigente hasta la fecha de vencimiento, ¿ok? También contarles que para las empresas que están certificadas hay una guía que se sacó donde están los principales cambios y ustedes van a ver las razones por las cuales se generaron. Entonces pueden tomar esta guía también como una herramienta de apoyo para conocer más a profundidad acerca de todos estos cambios claves que se generaron de versión 8 a versión 9. Adicional, también en la página de BRCGS Participate, ustedes pueden encontrar la guía de interpretación de cada uno de los requisitos, donde las empresas que ya están certificadas pues la pueden conocer a profundidad. Les coloqué una imagen que está acá de las declaraciones de posición. Muchas veces las organizaciones no conocen que durante la vigencia de la norma, en la página de BRCGS Participate se publican unas declaraciones de posición. ¿Qué quiere decir? Son algunos requisitos que se pueden generar después de publicada la norma, ¿ok? Y que es deber de la empresa conocer cuáles son estos requisitos o cuáles son estos nuevos lineamientos que se van presentando a raíz de que va pasando el tiempo, ¿ok? Un ejemplo para colocarles acá fue a raíz de la pandemia. Nosotros estábamos con la versión 8 de la norma, pero a raíz de la pandemia se generaron muchísimas cosas, entre esas el realizar auditorías remotas, ¿sí? Eso antes no sucedía. Digamos que no se había contemplado la realización de auditorías remotas, pero a raíz de que no podíamos visitar las empresas, nace la necesidad de poder utilizar esas herramientas como estas que estamos utilizando el día de hoy para la realización de auditorías. Por lo tanto, BRCGS lanza una declaración de posición a través de su página donde explica cómo se van a realizar estas metodologías. Nosotros también como entrenadores aprobados nos tuvimos que calificar para poder dar las charlas aprobadas, cosa que antes solo eran presenciales, y a raíz de la pandemia se permitió que se realizaran de forma virtual, ¿ok? Entonces, todos estos nuevos cambios no hacen un cambio como tal de versión de la norma, pero sí es necesario que la empresa conozca, ¿cierto?, cuáles son y por lo tanto es su deber hacerlo a través de, como les digo, la herramienta que tiene BRCGS Participant, ¿ok? Muy bien. Pero ¿cuáles fueron esos objetivos que BRCGS tuvo para el cambio de versión? A raíz del desarrollo, pues como tal, ¿cierto? De este mercado cambiante, de las situaciones y las preocupaciones emergentes que se han venido presentando a través de los años, ¿sí? Deciden realizar este cambio de versión. Este cambio de versión tiene varios objetivos principales
Entre esos está poder fomentar la comprensión y un mayor desarrollo de la cultura de calidad y de inocuidad. Ustedes van a ver que, dentro de lo que vamos a hablar y se le da bastante fuerza es a todo lo que tiene que ver con cultura, ¿ok? Tenemos claro que la cultura va relacionada con los comportamientos de mi personal. Entonces, en su versión 9, BRCGS viene con gran fuerza y lo vamos a ver ahora cuando abordemos cada uno de estos nuevos requisitos. Adicional a eso, hubo un cambio también en el Códex Alimentario hacia el 2020 y un objetivo también del cambio de versión es alinearse a estos nuevos principios del Códex Alimentario. Por supuesto, ustedes saben que BRCGS Food es una de las normas reconocidas por la GFCI. En su guía hubo ciertos cambios también, entonces BRCGS alinea también todos nuestros requisitos y criterios evaluados hacia los cambios de la guía GFCI. ¿Ok? Se alinea también a todo lo que son los cambios y se integra todo lo que son el uso de estas herramientas tecnológicas para la realización de auditorías. Por lo tanto, esto también lo van a ver dentro de los cambios que se hizo en esta versión 9 y se le da mayor fuerza y mayor claridad a los sitios que tienen todo lo que es conversión animal y alimentación para animales. Si vemos un pequeño y general macro de resumen de los cambios de los requisitos que hay hoy en día en la versión, podemos decir que BRCGS es un estándar que ha crecido notablemente en los últimos años. Mes a mes, diferentes empresas se deciden por implementar y por certificar ese sistema de gestión de inocuidad y calidad. Y en esta versión 9 lo que vemos es una evolución de estos requisitos, ¿ok? Si bien no hubo un cambio grande al interior de la norma, digamos que la mayoría de los requisitos se mantienen, se fortalecieron algunos requisitos, se fusionaron otros requisitos, pero digamos que la esencia como tal del sistema de gestión de BRCGS se sigue manteniendo. Se hizo un cambio para tener mayor coherencia entre los estándares. Ustedes saben que BRCGS tiene estándar de packaging, de almacenamiento y distribución, para brokers, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue como una coherencia entre la terminología que se habla en los diferentes estándares. Por ejemplo, se cambió el término integridad por autenticidad, ¿ok? Para que todos los estándares manejaran la misma terminología. Como les decía, se fortaleció muchísimo más todo lo que es la cultura de calidad y inocuidad, ¿sí? Empezando por que es un compromiso de la gestión, es un compromiso de la alta dirección y lo vamos a ver ahora, donde vemos que no es algo que se maneja a nivel técnico, ¿sí? No es algo que sea a nivel de calidad o de producción, sino es más a un nivel gerencial, a un nivel estratégico. Entonces se le da como ese nuevo enfoque desde la estrategia. Se actualizan la redacción de los requisitos de la sección 2, que es todo lo que es el Plan de Seguridad Alimentaria HACCP, y básicamente es para alinearlo, como les decía, a los requisitos de Códex. BRCGS en la parte del HACCP, digamos que se alinea a los requisitos del Códex Alimentario y por lo tanto, pues decide hacer esta actualización. Como les decía, también hay requisitos que están fusionados. El tiempo no nos da para ampliar tanto en todos los requisitos. Como les digo, está la guía, que es más al detalle, pero hay unos requisitos que se les agrega los colores. Ya vamos a ver lo que significa cada color del requisito de la norma y se fusionan para darle muchísimo más claridad. También se hace mucho más claridad sobre lo que es un proceso subcontratado, que a veces genera un poquito de confusión, que también lo vamos a tratar ahora, para que las organizaciones estén muchísimo más como pendientes y sean muchísimo más estrictas en la hora de controlar todo lo que es un proceso subcontratado. En equipos, si bien uno de los cambios creo que más fuertes que tiene el estándar en su versión 9 es el tema de equipos, ¿sí? En equipos GFCI hizo como una guía donde fortalece todo lo que es el diseño higiénico de los equipos. BRCGS lanzó una declaración de posición hace un tiempo donde también fortalecía todos estos requisitos de equipos
Por lo tanto, ahora con el cambio de versión se decide incluir y van a ver que ahí sí hay alrededor de 4 o 5 requisitos nuevos y se fortaleció mucho el numeral de equipos como tal. Y el tema de conversión primaria para animales, que esto, si bien ya lo mencionaba la norma, era también muy leve lo que mencionaba y ahora está muchísimo más robusta la información, que también lo vamos a tratar un poco más adelante. Recordarles acá cómo está estructurado el estándar. Recordemos que BRCGS Food tiene 12 requisitos fundamentales que están marcados con una estrellita. Todos los que ustedes vean en la norma con una estrellita son los requisitos fundamentales. Quiere decir que son vitales para el sistema de gestión de calidad y inocuidad. Por lo tanto, sí o sí los debemos tener como organización que decide implementar y certificar este estándar. También quería mencionarles que cada uno de los numerales tiene una declaración de intención que la van a ver que es sombreada cada vez que comienza el requisito, que es lo que se pretende obtener de esos numerales que están ahí listados, ¿cierto? Es como la razón de intención de esos numerales. Y la norma está dividida por colores. Los requisitos ustedes ven que tienen colores verdecitos o un color como amarillo claro o naranjita y otro que tiene los dos colores. Esto lo que me permite a mí identificar es cómo se espera ver el cumplimiento del requisito, ¿sí? Si es verde, se espera ver documentalmente o se va a evaluar documentalmente el cumplimiento de este requisito y si es naranja es algo que se va a evaluar y se va a comprobar su aplicación en piso, ¿ok? En el sitio. Y si tiene los dos, pues es revisión documental más revisión en piso. Esto no quiere decir que porque está en color naranja no debo tener un documento. Lo que quiere decir es que se va a revisar la implementación y la aplicación es en piso, ¿ok? Esto es como un recorderis. Y la norma tiene unos principios básicos que son vitales para que se ejecute de adecuada manera el estándar. Entre esos principios básicos que nosotros tenemos está el compromiso del equipo gerencial, ¿cierto? El compromiso del equipo gerencial es vital para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Es que quien realmente aquí, y por eso es un requisito fundamental, ¿no? Realmente es la persona que aprueba, controla, conoce, ¿sí? Y impulsa la aplicación de todos los requisitos del sistema de gestión. Entonces, si no tenemos un equipo comprometido, es difícil que estos sistemas de gestión de inocuidad puedan evolucionar y puedan avanzar. Dentro de este compromiso de la gerencia, tenemos también el apoyo de todo lo que es el sistema de seguridad alimentaria, ¿cierto? Que es quien me define como todas estas políticas, principios, procedimientos que yo debo aplicar para garantizar la estructura del sistema de gestión. Y el HACCP, ¿sí? Que es una de las piedras angulares de cualquier sistema de gestión de inocuidad, el poder yo identificar cuáles son esos peligros que yo tengo relacionados con la inocuidad, ¿sí? Y cómo yo controlo todos estos peligros, cómo yo puedo identificarlos y controlarlos para mitigarlos y reducirlos pues a un nivel en que no van a causar ningún problema ni alteración pues a la salud de las personas. Entonces, el HACCP vital dentro del sistema de gestión de BRCGS Food. Y los programas prerequisitos. Yo siempre les digo, si tenemos unos programas prerequisito bien implementados, ¿cierto? Programas prerequisito como limpieza, como plagas, si los tenemos bien robustecidos, bien implementados, parte de mis peligros yo ya los tengo controlados, ¿ok? Entonces, estos cuatro componentes son vitales para la implementación del sistema de gestión de calidad y inocuidad. El alcance de la norma se sigue manteniendo, ¿sí? Tenemos el mismo alcance que son todos los alimentos procesados. Estos alimentos pueden ser de marca de cliente o pueden ser marca propia. Productos primarios como frutas y verduras, siempre y cuando tengan un proceso. Recordemos que cuando están en agro, están más enfocados a lo que es Global Gap, ¿sí? Pero para la aplicación de BRCGS Food son cuando tienen un proceso, por ejemplo, de empaque o de limpieza, estarían incluidos dentro del alcance de la norma.
alimentos para mascotas y alimentos para animales. Cuando hablamos de mascotas nos referimos a perritos y gatos, ¿ok? Toda esta alimentación también está incluida dentro del alcance de la norma. Materias primas que se van a utilizar como ingrediente de un producto, de otro producto terminado, también está incluida dentro del alcance. Y en el capítulo 9 está la parte de productos comercializados que pueden ser incluidos dentro del alcance. Yo los puedo excluir o no me puede aplicar en caso de que yo no tenga productos comercializados, o puede estar incluido dentro del alcance estos productos comercializados, ¿ok? Que son fabricados por un tercero, pero que yo al interior de la organización me encargo de la comercialización de ese producto. Y por lo tanto, tiene también unos requisitos que debe cumplir. Entonces, entrando a profundidad, mm, a lo que son los requisitos, vamos a ver pues cuáles se cambiaron o se adicionaron, cuáles son nuevos en cada uno de los diferentes numerales, ¿sí? Entonces tenemos el primero, que como les decía, es un requisito fundamental, que es el compromiso de la gerencia senior. Ahí hay un cambio significativo, y es que dentro de la política que nosotros teníamos estructurado, vamos a adicionar también el compromiso que tiene la alta dirección con la mejora continua de la cultura de inocuidad y calidad alimentaria, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta desde las políticas que nos comprometemos, es que también estamos comprometidos con la mejora, con cada día trabajar en pro de fortalecimiento de esa cultura al interior de mi organización, ¿ok? Adicional, también dentro de la revisión por la dirección, uno de los inputs que tenemos que incluir es este plan de cultura. O sea, la alta dirección dentro de esa revisión por la gerencia debe incluir como un input el plan de cultura, cómo está estructurado y la revisión de ese plan de cultura. Recordemos que la revisión por la dirección se hace anualmente, pero la ejecución como tal de las actividades sí tiene otra periodicidad. Otro de los cambios y las adiciones que se incluyeron es que debe haber un miembro del equipo, ¿sí? Un miembro del equipo de la alta gerencia disponible. Debe estar durante toda la auditoría de certificación disponible para poder aclarar o poder profundizar en todo lo que es el plan de cultura de inocuidad y calidad, ¿ok? Entonces, esto también es nuevo, esto no estaba en la versión anterior, y es fundamental porque ahí nos da a entender que la responsabilidad, ¿cierto?, del plan de cultura es a nivel estratégico. Muy bien. También nos habla que es importante que el personal, ¿cierto? Que el personal que detecte cualquier riesgo que esté asociado con la calidad, la inocuidad o la autenticidad del producto, lo pueda reportar a un jefe inmediato o a la gerencia, ¿ok? O sea que nosotros debemos transmitirle el mensaje a los colaboradores que tenemos en la organización, que cualquier riesgo que se pueda generar que me afecte la inocuidad, yo debo poderlo comunicar a un supervisor, a una persona como administrativa gerencial, que me pueda dar solución oportuna a este riesgo, ¿ok? Y tenemos un numeral que nos habla acerca, este ya estaba, que es el 124, solo que estaba ubicado más, si se acuerdan, en el capítulo 2, donde hablaba todo lo del HACCP, que si contratábamos un externo experto en inocuidad, debíamos garantizar que estas personas fueran competentes. Entonces, lo que se hizo fue como reubicarlo ahora más desde los requisitos de numeral del 124, se incluyó acá, de todo este recurso externo. ¿Por qué? Pues porque todos los que somos asesores, consultores, ¿sí? Capacitadores, tenemos una influencia grande sobre la inocuidad de los productos. Los estamos guiando a lo que la empresa debe hacer. Entonces, somos un proveedor de servicio externo realmente vital para la organización. Por lo tanto, pues se hace muchísimo más claridad acá. Decidí colocar esto como en una diapositiva aparte para profundizar un poquitico más del plan de cultura e inocuidad, que si bien ya estaba en versión 8, ahora con esta versión 9 se vuelve muchísimo más fuerte, se ha fortalecido, ¿cierto?
nos pide acá que tengamos un plan, ¿cierto? Un plan de cultura de calidad e inocuidad, donde este plan me relacione cuáles son esas actividades que yo voy a hacer para fortalecerlas, ¿sí? Este plan no necesariamente yo tengo que hacerlo a 6 meses, a un año, 2 años, no, el plan puede ser a 3 años, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la estructura de mi organización. Pero que sí es importante y es que yo tenga cuáles son esas actividades que voy a realizar durante ese tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las fechas que yo me voy a proponer para realizar estas actividades? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Y cómo se van a ejecutar? ¿Cierto? ¿Cómo se va a ejecutar cada una de esta actividad que me genere un impacto en la cultura de mi organización? ¿Ok? ¿Cuáles son esas medidas que yo voy a tomar para tener un cambio cultural positivo? ¿Cómo me voy? Y algo vital e importante es cómo me voy a medir. ¿Cómo voy a medir la eficacia de cada una de esas actividades que yo propuse y que yo realicé para el cambio de la cultura de mi organización en lo que tiene que ver con inocuidad y calidad? Que es ahí donde a veces las empresas se quedan como muy cortas y es porque, ok, establecen actividades, pero a la hora de medir no se están midiendo. Entonces, es importante que se revise todo este plan, ¿cierto? Y que, como les digo, ese plan esté liderado a nivel de la gestión. Luego encontramos los requisitos que están asociados con el plan de seguridad alimentaria. Aquí en la parte del HACCP, como les decía, hubo una alineación con el Códex Alimentario. Y aquí es importante mencionarles que se les dio, si bien hubo algunos cambios leves, se le dio mucha importancia a lo que es la validación. Y ustedes lo van a encontrar en versión 9, que en muchos requisitos de la parte 2 de seguridad alimentaria habla de validación. Y es porque las empresas a veces se quedaban muy cortas en lo que era la validación. Nos íbamos más a conceptos como verificación. Entonces, aquí nos dice que si nosotros, digamos que uno de los primeros cambios es que todos estos programas prerequisitos que me controlan un peligro hacia la inocuidad alimentaria deben estar validados, ¿ok? Entonces, si tenemos un programa prerequisito, como por ejemplo alérgenos, ¿sí? Todo lo que son alérgenos, yo debo tener una validación de ese programa prerequisito. La validación me va a permitir conocer cuáles son esos parámetros que si yo los sigo, me van a controlar los peligros, en este caso los alérgenos, hacia la inocuidad, ¿ok? Entonces, también me dice que los programas, debo tener en cuenta a la hora de hacer mis programas de requisitos, las zonas de riesgo. Recordemos que BRCGS tiene identificados ciertas zonas de riesgo, ¿sí? Dentro de las zonas de riesgo, pues están bajo riesgo, alto riesgo, cuidados especiales, por lo tanto yo también lo debo tener en cuenta. En la validación, también debo tener validación de mis planes HACCP, ¿sí? Que es importante para cuando yo realice algún cambio, estos cambios pues estén validados y no me vayan a representar un riesgo hacia los productos. Fortalecimiento en algunas partes de los procedimientos de verificación y la parte de robustecer todo lo que son documentos y registros. En la parte 3, que es el sistema de gestión de calidad y seguridad de producto, aquí, si recuerdan el numeral 3.4, es hacia auditorías internas, pero este 3.4.4 nos habla son de las inspecciones. BRCGS nos pide que hagamos inspecciones mensualmente o de acuerdo al riesgo, mínimo una vez al mes o de acuerdo al riesgo. Pero aquí lo que cambia es que me pide que esos resultados de esas inspecciones sean también incluidos dentro de la revisión por la dirección, ¿ok? Luego vemos que hay una inclusión de nuevos requisitos para evaluar a los proveedores, ¿ok? Esto es porque se incluyen aspectos como food defend, ¿sí? Food fraud dentro de esas auditorías. Recordemos que BRCGS me dice, yo puedo aceptar a mis proveedores si están certificados en un estándar reconocido por GFCI o les puedo hacer una auditoría que tengo que incluir estos nuevos requisitos o por cuestionarios si son de bajo riesgo. Entonces, está más asociado como a esta parte.
Se agregaron algunos proveedores de servicio, pero es más como por información y coherencia con lo que les hablaba de los proveedores con los proveedores de servicio como los consultores. La parte de revisión de desempeño continua de proveedores de servicio, si bien antes, digamos que estaba como de alguna manera inmerso, no había un requisito específico que hablara sobre la necesidad de hacer una revisión del desempeño de los proveedores de servicio. Entonces ya tenemos este nuevo numeral donde da mucha claridad que nosotros debemos hacerle un seguimiento de cómo es el desempeño de este proveedor, ¿ok? También se le da más fuerza y más claridad a lo que es el proceso tercerizado, ¿sí? Entonces, aquí nos especifica mucho más al detalle qué es un proceso subcontratado, qué hace parte, porque no había mucha claridad para las empresas cómo se manejaba. Y se fortalece ahí mismo en ese proceso subcontratado las inspecciones y las pruebas, ¿ok? De este producto que yo mando a un tercero. Esto es cuando yo, por ejemplo, parte de mi proceso, un proceso subcontratado es cuando parte de mi proceso yo lo envío a otro lugar para que un tercero realice una etapa como tal de mi proceso y me lo regresa para yo ser quien lo distribuye o lo complementa. Y también nos habla que debemos informar al organismo de certificación. Esto fue una adición que se hizo acá. Si bien nos dice que debemos reportar un incidente máximo en 3 días, nos dice que también nosotros debemos informar 21 días máximo para mandar un plan de acción con lo que yo voy a hacer, las actividades que voy a hacer, las acciones correctivas y las acciones preventivas y la mejora que voy a tomar para evitar que se vuelva a presentar el incidente. En la parte 4, nosotros tenemos todo lo que son las normas relativas al establecimiento. En esta parte 4 encontramos un fortalecimiento en todo lo que son los controles de acceso para personal y contratistas y visitantes. Si bien antes también lo mencionaba, ahora digamos que es un poquito más claro de cómo se debe manejar ese control de acceso. También nos dice que en lo que es Food Defense, las personas que realizan, el equipo que realiza toda la investigación de esas amenazas posibles que se pueden presentar a mi planta por temas de contaminación intencional, deben tener una capacitación. Y más cuando hay un requisito legal, como es el caso, por ejemplo, para exportar a los Estados Unidos, que es por requisito de FDA. En la parte de evaluación de las zonas de riesgo sí hubo un cambio, y es que si se acuerdan en versión 8 teníamos un árbol para decidir cuáles son las zonas que teníamos, ¿cierto? Si eran zonas de alto riesgo, cuidados especiales o de bajo riesgo. Ese árbol se retiró en versión 9 y se dejó solo el apéndice 2 donde está explícito cada una de las zonas. Mm, Se incluyó un requisito sobre el uso de las cortinas plásticas, ¿sí? En las cortinas plásticas no había un requisito como tal específico, y a veces en esas auditorías uno encontraba esas cortinas en un estado terrible. Entonces es más como el estado adecuado en el que deben permanecer esas cortinas, que por ejemplo se usan en los cuartos fríos para separar el producto, ¿ok? En el de equipos, que les decía que este requisito quizás fue uno de los que más sufrió cambios, ¿sí? Y se incluyó todo lo que es, por ejemplo, equipos móviles, cómo debe ser el uso de estos equipos móviles, cómo deben ser las liberaciones posteriores a tener un equipo en desuso, cómo debe estar identificado un equipo que no se está usando, pero que está todavía al interior de las instalaciones de la planta, ¿sí? Contar con un procedimiento de puesta en marcha y en funcionamiento de los equipos basado pues en el riesgo que puedan llegar a tener, dónde están diseñados, cómo están diseñados, perdón, y dónde están ubicados estos equipos, de tal forma que no representen un riesgo hacia la fabricación de mis alimentos. Digamos que esos fueron como los principales en lo que tiene que ver con equipos. Adicional, habla sobre otros tipos de contaminantes. Si bien recuerdan, la norma nos menciona contaminantes como material quebradizo, ¿cierto? Vidrio, madera, metales. Aquí son cualquier otro tipo de contaminante que no esté mencionado dentro de esos que yo les acabo de decir, que los conocíamos desde la versión 8. Robustece un poco en lo que son los procedimientos para prueba de los equipos de rayos X y para otros equipos que también
Antes no estaba tan explícito esos otros equipos, ¿sí? Que controlan cuerpos extraños, que no son un detector de metales o un rayos X. Entonces, es como yo garantizo una verificación del funcionamiento de estos nuevos o de estos equipos que yo tengo al interior de mi planta. Y en residuos hace como una aclaración de evitar que haya contaminaciones cruzadas o alguna fuente de contaminación por el momento en el que yo elimino esos residuos, ¿cierto? Como las zonas por donde transitan mis residuos en zonas de productos abiertos, donde el producto está expuesto. En la parte 5 nos habla acerca de la información del etiquetado, las instrucciones de cocción. Entonces, todo esto debe estar validado, ¿ok? Todo lo que yo le suministro al consumidor de cómo, por ejemplo, debe cocinarse a 60 grados centígrados por 15 minutos, todas estas informaciones deben tener una validación, ¿ok? Debemos decir que si estamos, perdónenme, si estamos nosotros suministrando un producto para que el consumidor lo pueda terminar de cocinar en su casa, pues todas estas instrucciones deben estar validadas. También para las personas que desarrollan el programa de fraude alimentario, donde analizan esa vulnerabilidad de fraude de mis productos, de mis materias primas, pues deben comprender esos riesgos, ¿cierto? Para poder realizar las evaluaciones, que es lo que me pide este numeral. También adicional en las declaraciones, que es el 546 y el 547, lo que nosotros debemos garantizar es que si nosotros decimos que estamos suministrando un producto orgánico o un producto certificado kosher o halal, realmente eso haya un soporte de esa información, ¿cierto? De todas esas declaraciones estén justificadas y que yo no simplemente lo diga sin ningún respaldo, ¿ok? Se fortaleció un requisito para lo que son alimentos para mascotas, ¿sí? Si bien ya en la versión 8 teníamos este numeral 5.8 para mascotas, lo que se hizo fue, en caso, por ejemplo, de que haya un requisito legal con, con el tema de alergenos, por ejemplo, para los perritos en Estados Unidos, pues lo debemos considerar, ¿ok? Todos estos requisitos legales que hayan para mascotas se deben considerar. Y como les decía, sí se añadieron diferentes requisitos en lo que es conversión animal, ¿sí? En la parte de conversión animal está todo lo que son las declaraciones en las etiquetas, todo lo que es la evaluación de riesgos de posibles sustancias que utilicen los animales, como por ejemplo las vacunas, ¿sí? Entonces, que todas estas sustancias no vayan a representar un riesgo del producto hacia la inocuidad, por lo tanto me pide una evaluación de riesgos de esas sustancias prohibidas, hormonas también. Me pide también que tengamos la trazabilidad, ¿cierto? Yo debo garantizar la trazabilidad en todas las partes de la cadena y debo cumplir con todos los requisitos de higiene post-mortem pues, del producto. En la parte 6 no hubo, digamos que muchos cambios significativos, ¿sí? Más que todo nos hace referencia a estos productos o subproductos que son de materiales que están fuera del alcance, que el almacenamiento o la manipulación de esos subproductos no vaya a contaminar la fabricación de los productos como tal de la planta. En la parte 7, que son todos los requisitos de personal, no hubo cambios significativos. Van a ver que aquí es más como una simplificación de algunos términos o es más como unir ciertos requisitos, pero no hubo a profundidad. En la parte 8, que solo aplica para las empresas que tienen zonas de riesgo alto o cuidados especiales, y que son esos requisitos que adicionalmente deben cumplir estas zonas. Aquí se hizo claridad sobre el uso de muros móviles, ¿cierto? De cómo se debe manejar en caso de que yo tenga que mover un muro para que esto no represente un riesgo hacia la inocuidad de los productos que estoy fabricando en estas zonas. Y el uso de equipos SIP, que es todo lo de evitar que hayan contraflujos en el proceso de limpieza y desinfección de los equipos. Y por último está la parte de los requisitos asociados con productos comercializados, que como yo les decía, son los productos que yo no elaboro como organización, pero
que sí los voy a comercializar. Entonces yo puedo incluir esto dentro del alcance de mi certificación y yo debo garantizar también todos estos requisitos que están acá, que se adicionó el plan HACCP para estos productos comercializados. Entonces yo puedo tener un plan HACCP que mínimo debe tener las diferentes etapas que yo tengo, que es recibo, almacenamiento y distribución de estos productos y el de los productos como tal, el suministro como tal de estos productos. Creo que estamos bien con los tiempos, creo que me excedí como 5 minuticos. Contarles que tenemos un curso diseñado a través de Intertech para lo que son los cambios más a profundidad. Esto es como un abrebocas de los principales cambios del estándar. El tiempo es muy cortico para poderles profundizar cómo se hace, por lo tanto quisimos también organizar este curso. Es un curso aprobado. Quiere decir que se emite certificado directo de BRCGS para las personas que lo quieran tomar. Es un día, se va a hacer el 6 de diciembre. Y ahí podremos profundizar un poquito más en cada uno de los requisitos, en las dudas que ustedes tengan. Sin embargo, ahora vamos a hacer una sesión de preguntas y podemos también profundizar en cómo es la aplicación ya de cada uno de estos requisitos, que aquí pues por tiempo, como ven, fue un abrebocas pues como de los requisitos y no podíamos profundizar mucho. Les agradezco mucho el tiempo, la atención. Espero que les haya quedado muchísimo más claro o hayan podido conocer un poquito más acerca de estos cambios de la versión 9 del estándar BRCGS Food. Cualquier inquietud, duda, pues estaré aquí para atenderla. Muchas gracias. Ok, entonces pasaremos a las preguntas. La primera sería, en la norma BRCGS Food 9, ¿me pide auditorías no anunciadas obligatorias? Gracias, Greta, por la pregunta. Sí, digamos que este requisito viene de GFCI, donde nos pide que todos los estándares que estén reconocidos por ellos realicen obligatoriamente una auditoría no anunciada cada 3 años, ¿sí? Entonces, esta versión 9 del estándar efectivamente me pide que cada 3 años yo tenga una auditoría no anunciada. Ok, la segunda, ¿un proceso tercerizado es lo mismo que subcontratado? Sí, en la norma ustedes pueden ver si a veces dice tercerizado o subcontratado, es lo mismo. En el glosario, en la parte final de la norma, ustedes van a encontrar que ahora en la versión 9 es muchísimo más claro la definición de qué es un proceso subcontratado o tercerizado, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si en la norma en los requisitos higiénicos permite el uso de una argolla de matrimonio y en Colombia no se permite ningún accesorio? Bueno, es una buena pregunta y es que la norma, el estándar, no va en contravía de la parte legal, ¿ok? Entonces, si bien en la capítulo 8, en la parte de requisitos higiénicos, menciona que se puede aceptar como una alianza lisa, dice así, que es una argolla de matrimonio, si tenemos un requisito legal en el país, pues prima siempre el requisito legal. La normativa nunca, BRCGS no va en contra de la parte legal. Ok, Adriana nos pregunta, ¿puede ampliar un poco más acerca de los muros móviles? Claro que sí. Este requisito está en la parte 8 de la norma, en donde habla sobre las zonas que son de alto riesgo o cuidados especiales a temperatura ambiente o refrigeración. Y lo que nos dice ahí es que cuando yo voy a hacer un cambio de un muro, ¿sí? Debo garantizar que ese cambio no me va a representar ningún riesgo a la fabricación de los productos que están ahí. Y es como ese control que yo tengo al mover ciertos muros para ampliación, por ejemplo, de zonas, ¿sí? Que como estas zonas son tan delicadas, el producto está expuesto, no va a generar un tipo de contaminación hacia ese producto. Siguiente dice, ¿una empresa puede fabricar alimentos de consumo humano y alimento para mascotas en las mismas líneas de proceso y estar certificado BRC? RCGS. Ok. La misma empresa puede fabricar productos, ya sea para mascotas o para humanos, ¿sí? ¿Qué sucede? En las mismas líneas de fabricación tendrían que hacerlo de acuerdo al riesgo.
deberían evaluar el riesgo que tienen fabricar este tipo de productos. La norma, como les decía en el alcance, aplica para ambas. Quiere decir que yo debo fabricar alimentos inocuos y de calidad, sea para mascotas o sea para humanos, ¿sí? En cuanto al uso de la misma línea de producción, yo les diría que deben evaluar el riesgo, ¿sí? Porque va a depender de muchos factores, va a depender de las materias primas que yo tengo, del control de los procesos que tengo, de la identificación de los peligros que tiene la fabricación de esos productos, de mis planes HACCP, ¿sí? Entonces ahí como para darle respuesta a la pregunta que nos hacen, es de acuerdo a mi evaluación de riesgos. La siguiente, la primera auditoría no anunciada, ¿al cuánto tiempo de la emisión del certificado? Son 3 años. La auditoría no anunciada, ¿qué dice BRCGS? Te da la opción de hacer auditorías no anunciadas porque decides como tal no hacerla y te da un plus. Y si ven en la tablita que tiene de calificación, les pone como un más cuando tú has hecho tu auditoría no anunciada voluntaria. Pero con el cambio de versión y con los requisitos de GFCI, ahora todas las empresas obligatoriamente deben hacer una auditoría no anunciada cada 3 años. Entonces, por ejemplo, si tú te certificaste en febrero de este año, a los 3 años tú debes tener una auditoría no anunciada, ¿ok? Esas son obligatorias. Diferencia de las voluntarias, que es ya cuando es decisión de la organización que van a tomar un programa de auditorías, pues no anunciadas como tal. Siguiente pregunta. ¿Una empresa puede elaborar alimentos después de una auditoría de certificación sin tener el certificado aún y exportar esos alimentos? Una empresa, una vez ustedes tengan, bueno, ¿qué sucede ahí con respecto a las exportaciones y la certificación? Estas normas son privadas, ¿cierto? Digamos que son voluntarias, ¿sí? ¿Qué sucede? Que muchas veces son requerimientos de cliente, ¿sí? No quiere decir que para exportar tú tengas que tener BRCGS. Debes tener, son los requisitos legales del país donde vas a comercializar tu producto. Pero ¿qué sucede? Que si tienes un requerimiento del cliente y tu cliente te dice, para poder venderme los productos, yo necesito que usted esté certificado en BRCGS Food, ¿sí? Ahí es de acuerdo a esa exigencia del cliente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a vender mi producto a Francia, pero resulta, yo cumplo con toda la parte legal, yo puedo exportarlo, ¿sí? Pero mi cliente me dice, hasta que usted no tenga el certificado o por lo menos la auditoría de certificación, no puede exportar. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí personalmente? En mi experiencia es que una vez ya reciben la certificación, y les dan como un aval de que ya las no conformidades no dan para que no se certifiquen, el cliente les da el go para poder exportar. Entonces, eso va a depender mucho más de lo que te diga tu cliente en realidad que un requisito como tal de exportación. A ver, entonces, referente al requisito 6.1.7, productos o materiales que estén fuera del alcance, ¿qué debemos evaluar? Ok, en el 6.1.7, que está dentro de lo que son las controles de las operaciones, ¿cierto? Acá nos dice que cuando un establecimiento manipule productos o materiales, por ejemplo, todo lo que son subproductos de la producción, o sea, que no hacen parte como tal del producto, ¿sí? Sino son un subproducto como tal que no está fuera del alcance como tal de la auditoría, deben controlarse para comprobar que no van a representar un riesgo de seguridad, autenticidad, legalidad de los productos que sí están dentro del alcance. Entonces, ¿qué vas a controlar en tu empresa? Vas a controlar cómo es esa eliminación de esos subproductos, dónde se almacenan esos subproductos, ¿sí? ¿Cuál es la utilización que les das? Y que ese manejo como tal de retiro, de almacenamiento, de disposición final de ese subproducto no va a representar un riesgo para los alimentos o los productos que estás fabricando al interior pues, de la planta, que están incluidos dentro de la certificación. Si prestamos servicios de embalaje y tenemos clientes que mandan su producto terminado para proceso de almacenamiento y despacho, no nos corresponden la comercialización ya que es propio del cliente. ¿Podemos seguir manteniendo este producto como exclusión en el certificado? Sí,
Ustedes como organización deciden si todo lo que es la comercialización de esos productos lo excluyen, ¿no? Son los requisitos de la parte 9, el capítulo 9. Lo pueden seguir excluyendo si no quisieran y si en caso de que ustedes quisieran, pudieran incluirlo, pero pues tendrían que aplicar todos estos requisitos. Mm, yo siempre les pongo el caso, por ejemplo, de un cliente que fabrica guacamole, ¿cierto? Entonces, ellos, todo su proceso de fabricación está diseñado para hacer pulpa de aguacate y guacamole, pero adicional, ellos quieren vender los nachos, las tortillas, otros productos que ellos no fabrican. A ellos pueden decidir, como es el caso que ustedes me decían ahorita, si incluyen los requisitos del capítulo 9 de productos comercializados, ¿ok? Que serían esos nachos, esas tortillitas, que no los hacen ellos, pero que sí los distribuyen. Si ellos dicen, no, en el caso, por ejemplo, mío, ¿qué me pasa? Ellos no lo tienen incluido, lo excluyeron dentro de la certificación. Eso también está permitido. Bueno, en este caso hemos llegado al final de nuestra sesión. Como les mencionábamos, si no logramos contestar a su pregunta, se las haremos llegar a su correo electrónico. Les agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro semanario web. Hasta pronto. Gracias. Buen día.